Todos tenemos un sueño y existe un lugar donde ese sueño se puede construir. Materiales, texturas, colores. Las Condes Design. En el alma de tu proyecto, en el centro de tu casa. Hola, soy Rosa Leyende, más conocida como Matsasquilla, y hoy día estamos aquí en Las Condes Design para hacer un recorrido por todas las tiendas porque me estoy construyendo una casa y aquí podemos encontrar desde el inicio de donde partimos construyendo una casa hasta finalmente cuando la decoramos. Así que los invito a hacer conmigo el recorrido por Las Condes Design. Estamos en Nipsa, donde tienen la grifería perfecta para ti, la ducha soñada, topísimo. Ya estamos en Dab Ducase, vengan a ver lo que estoy eligiendo. Las esquinas perdidas de la cocina, miren. Estamos en Agliati, donde hacen cristales a medida. En los Abloy, donde encontramos cerraduras con tecnología y seguridad. Estamos en Syntax, además tienen un montón de otros diseños. Quedan invitadísimos a venir aquí a Las Condes Design a conocer todas sus tiendas y atentos porque vamos a estar subiendo el proceso de instalación y el cómo quedó todo lo que hoy día elegimos aquí. Así que atentos a las redes sociales, tanto de Las Condes Design como las mías, @mamatsasquilla. Pero muy bienvenidos al comienzo de nuestro ciclo de charlas y seminarios de Las Condes Design Academy 2022. Estamos muy contentos y orgullosísimos de poder entregarles una nueva temporada de conocimientos e información relevante en el campo de la arquitectura y el diseño desde esta plataforma. Es el trabajo de un gran equipo, les quiero contar que con mucho cariño siempre ha tenido como único objetivo el difundir el conocimiento. Hoy día arrancamos este año con el ciclo organizado por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, patrocinado por Las Condes Design Academy, de Las Condes Design, por supuesto. Este propone posicionar temas contemporáneos a través de una serie de charlas asociadas a los magísteres de la Escuela de Arquitectura, en este caso del Magíster de Arquitectura Sustentable y Energía MASE. Estas conferencias entregarán conocimientos de avanzada para cuestionar el estado de las disciplinas proyectuales desde la complejidad y expansión de sus límites, que en la actualidad interactúan con otras disciplinas, oficios y materias. Así, se propone reflexionar sobre el futuro del diseño y la arquitectura a través de los jefes de programa y docentes de esta facultad. Hoy tenemos Fachada Variable, soluciones para desafíos globales. Un gran título. Los desafíos energéticos de nuestro país, el cambio climático, el Internet de las casas y el bienestar de las personas son problemas globales que requieren soluciones locales. En esta línea, la fachada de los edificios se posiciona como un elemento arquitectónico clave para responder a dichos problemas. En este seminario se presentará el desarrollo del concepto fachada variable, una solución elaborada para alcanzar los estándares de arquitectura sostenible en base a las tecnologías y estándares que actualmente están al alcance de la industria y de la arquitectura de nuestro país. Como ya les comenté, esta es una charla asociada al Magíster en Arquitectura Sustentable y Energía MASE de la Universidad Católica. Hoy nos acompaña y expone Claudio Vázquez Saldívar. Él es arquitecto y magíster en la Universidad Pontificia. Aquí escuché un perro por ahí. Él es arquitecto y magíster en arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor arquitecto por la Universidad Politécnica de Cataluña en España. Profesor asociado e investigador de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se ha especializado en áreas de arquitectura sustentable y sistemas de fachadas inteligentes. Es fundador y miembro del Grupo de Estudios de Arquitectura y Fachadas de la Universidad Católica y actualmente es jefe del programa de Magíster en Arquitectura Sustentable y Energía de la Escuela de Arquitectura de la Universidad. Alumnos y alumnas, los quiero dejar cordialmente invitados a todos, como siempre y como ha sido toda la vida, invitados a dejar sus preguntas, sus consultas y sus comentarios en la sección de comentarios para que al final de esta charla, junto a nuestro profesor, podamos tener una conversación interactiva y podamos ir resolviendo todas esas preguntas y todas esas dudas. Así que, bueno, ya vemos en pantalla a Claudio.
Claudio, ¿cómo estás? Hola, hola. Muy bien, muchas gracias. Gracias por tu Tenías, presentación, además. tenías un perro por ahí, ¿o no? Es que todavía estoy en la escuela y tengo la ventana abierta. Y ahí Claro, salió. ahí me concentré un poco. Bueno, nosotros No te encantados de preocupes. tenerte como invitado. Eres el primero de este año, así que estamos inaugurando las charlas y todas las sesiones de las Condes Design Academy contigo, así que estamos muy contentos y bueno, el espacio es todo para ti, es todo tuyo. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bien, yo voy a Muy bien. desaparecer y te dejo para que tú puedas comenzar con tu presentación. Ya, bueno, muchas gracias. La presentación que les voy a hacer es sobre este concepto, ¿verdad?, que nosotros hemos desarrollado en el contexto de la Escuela de Arquitectura y del grupo de investigación, ¿verdad?, de arquitectura y fachadas que tenemos acá al interior, ¿verdad? Este es un proyecto de los que se denominan I+D, vale decir, es un proyecto que combina ciencia y tecnología, ¿verdad?, y que tiene el objetivo de ser transferido al mercado. Es un proyecto, ¿verdad?, que tiene ya 4 años de desarrollo y que está en su fase final a nivel de prototipado traspaso al mercado, que es el objetivo que esto tiene. Y lo pongo en el contexto de una solución local para un problema global, porque les quiero, en el fondo, intentar mostrar cuál es el estado del arte que sustenta pensar este tipo de cosas, ¿verdad? Espera un poco a ver si me... Ya. Bueno, desde el punto de vista global, ¿verdad? Yo les quiero explicar con estas imágenes cuál es el modelo de distribución de energía que normalmente los distintos países han tenido de una forma que podríamos decir que es tradicional, ¿verdad? Es el estado anterior de la tecnología de generación y transmisión energética, ¿verdad?, que consistía en generar energía con combustibles fósiles, ¿verdad?, con carbón, con petróleo, con uranio, ¿verdad? Esa energía debía ser transformada, ¿verdad?, y llevada a través de líneas de alto voltaje o de redes de transmisión a través de sistemas que con mayor o menor complejidad tenían que ser interconectados entre ellos para poder llegar, ¿verdad?, a los puntos de consumo que podían ser o que pueden ser la industria, ¿verdad?, la vivienda o la ciudad. Lo que importa, ¿verdad?, es que siempre es necesario llevarlo a un consumidor final. El modelo que yo le llamo como tradicional, en los últimos años, por lo menos en los últimos 20 años, sobre todo en los países desarrollados y en la actualidad también en Chile, ha tenido que mutar, ¿verdad?, debido a la crisis energética que todos sabemos que existe. El uso de combustibles o de energías fósiles, ¿verdad?, ha sido necesario ir buscando la manera de generar unas matrices que son distintas, utilizando energías no renovables, o sea, energías renovables, perdón, ¿verdad?, como la solar, la eólica, la biomasa, la mareomotriz y un montón de otras tecnologías que siguen existiendo. El sistema de transmisión sigue existiendo, pero también al consumidor final, ¿verdad?, o al usuario final se le está exigiendo que cumpla con unos ciertos estándares de consumo a través de instrumentos como la certificación de los edificios, y además se le ha permitido a este usuario empezar a dialogar, ¿verdad?, que eso es lo que muestran estas flechas verdes, con el sistema interconectado, de tal manera de que ellos puedan no solamente ser un agente consumidor, sino también un agente generador de energía. Y es ahí donde el modelo cambia, ¿verdad? Y este es como, digamos, el modelo, que es este desafío global, ¿verdad?, que en los distintos países, sobre todo en los países más desarrollados, ¿verdad?, Europa tiene objetivos de que esta eliminación del sistema de transmisión se elimine, ¿verdad?, para hacer que el consumidor y la generación dialoguen o sean una misma cosa. Esto, por supuesto, en el área de la arquitectura y en el área de la construcción. El transporte y la industria son problemas distintos, pero el objetivo es cambiar el modelo y hacer que cada uno de nosotros, cada uno de nuestras casas, cada uno de nuestros edificios, ¿verdad?, cada una de nuestras viviendas, no solamente consuman,
sino que sean capaces de generar la energía que necesitan para funcionar. Y el concepto que envuelve esto, ¿verdad?, es esto de los Net Zero Energy Building, que son una aspiración, ¿verdad?, tecnológica de hacer que los edificios generen tanta energía como necesitan para usar. Y eso lo que hace es transformar completamente el paradigma, ¿verdad?, de tener una parte donde se genera una infraestructura de transmisión para luego llegar al consumidor, y no solamente modifica este modelo, sino que además hace que el consumo de energía tenga costo cero. Este, por supuesto, es un objetivo que, por ejemplo, en la Comunidad Europea lo tienen puesto sobre el 2040, ¿verdad? Y que, sin embargo, es un imperativo comenzar a pensar en él, y el proyecto que yo les voy a demostrar se inserta en esta lógica, ¿verdad? En el desarrollo de tecnologías que permitan hacer que el edificio sea autónomo desde el punto de vista energético, ¿verdad? Y para empezar a explicarle un poco el proyecto, a mí me encanta mostrar este cuadro de Sicarelli. Sicarelli es un pintor italiano, ¿verdad?, que desarrolló su obra en Chile en el siglo XIX y que muestra un paisaje del Valle de Santiago, este paisaje como expresionista, ¿verdad?, que muestra desde las faldas de la cordillera, ¿verdad?, desde Peñalolén, mirando hacia el poniente, una puesta de sol, en un ambiente que tiene yo diría como un color, ¿verdad?, que nos habla sobre cómo es nuestro paisaje de forma, digamos, natural, sin todavía tener una ciudad puesta encima, y parece casi como un paisaje infernal, ¿verdad?, donde estos colores amarillos, naranjos dan cuenta, ¿verdad?, de esta gran intensidad, ¿verdad?, que el sol tiene en nuestro clima, ¿verdad?, en nuestro contexto. Y la verdad es que Sicarelli no estaba lejos de la realidad, ¿verdad? Aquí están en este mapa global marcadas en rojo cuáles son las zonas del planeta donde hay, donde se da el mismo clima de Santiago, que se denomina que es un clima templado cálido con lluvias invernales, pero que en la práctica esto supone que es un clima, digamos, árido, ¿verdad? Está asociado, por supuesto, a las latitudes, ¿verdad? Y a mí siempre me ha llamado la atención constatar que el clima de Santiago y el de Bagdad, ¿verdad?, sean el mismo, sobre todo mirando estas imágenes, ¿verdad? Uno ve arriba la fotografía de Bagdad, que es como, uno se lo imagina como que fuera Calama, ¿verdad? Una ciudad seca, café, ¿verdad? No verde, como nosotros estamos acostumbrados a pensar o a ver la imagen de nuestra ciudad. Sin embargo, ¿verdad?, probablemente nuestro clima está mucho más relacionado con Bagdad, ¿verdad?, que con la ciudad que nosotros tenemos y estamos acostumbrados a vivir. Ahora, la razón de esto es que nosotros contamos, ¿verdad?, con una cordillera que nos permite usar el agua indiscriminadamente, o que nos permitió, porque el agua ya es un bien escaso, y nos permitió tener este paisaje verde, ¿verdad?, casi irreal respecto a lo que es nuestro clima. Y aquí hay un mapa que muestra en la escala global, ¿verdad?, cómo se distribuye la radiación solar o cómo es la radiación solar incidente en las distintas zonas del planeta. Y si nos fijamos, ¿verdad?, nosotros estamos en la zona de Santiago, sobre todo, ¿verdad?, en 2.800, ¿verdad?, kilowatt hora por metro cuadrado, que es como casi los rangos más altos, ¿verdad? Y si nos vamos un poco más al norte, ya casi llegamos a los máximos de la escala global. Vale decir, somos una ciudad que tiene mucho sol, ¿verdad? Pero pareciera que no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta, yo creo, de verdad, porque esto que es la constante solar es cuánta energía solar llega o incide verticalmente en la atmósfera, ¿verdad? Justo en el punto donde entra la atmósfera es cuánto sol recibimos. Esto en unidad de potencia son más o menos 1.373 watts por metro cuadrado. No importa la unidad, sino más bien de que esto se trata de intensidad. Es
cuánto sol llega de forma constante. Y aquí hay unas mediciones que nosotros hemos hecho en nuestro propio campus respecto a cuánta radiación solar llega en los edificios que nosotros tenemos aquí, ¿verdad?, al lado del Cerro San Cristóbal. Y en rojo, ¿verdad?, y en esas barras más celestes, están los máximos que medimos en invierno, en primavera y en verano, y en otoño, ¿verdad?, en todas las estaciones. Si ustedes se fijan, de esos 1.373 que llegan en la estratosfera, ¿verdad?, nosotros llegamos a tener verano 1.140, o en primavera 1.108, en invierno se llega a unos picos enormes de 900, ¿verdad?, y en otoño 800. Es que recibimos prácticamente todo el sol que el sol nos puede proveer, ¿verdad? En azul están los promedios, donde aparece, ¿verdad?, que esta constante solar durante sobre todo la primavera y el verano es bastante alta también. Ahora, puesto el punto, la pregunta con la que quiero partir es como qué es una fachada, ¿verdad? Aquí este esquema lo que muestra son todas las funcionalidades que una fachada tiene. Una fachada tiene la responsabilidad de ser impermeable, ¿verdad?, de aislar del sonido, tiene que permitir ventilar los interiores, tiene que permitir que se vea del interior hacia el exterior, tiene que ser capaz de ayudar en la gestión de las cargas internas de los edificios, es decir, todo el calor que se genera por dentro, que se genera por las cosas que están funcionando, por la gente, ¿verdad?, en la cocina, ¿verdad?, que se genera calor, etcétera, etcétera. Y todo eso, o todas esas funciones, cumplirlas al mismo tiempo. Por lo tanto, si uno dijera que es una fachada, ¿verdad?, es un elemento arquitectónico complejo desde el punto de vista funcional, pero que además tiene que tener un cierto valor, digamos, estético, ¿verdad?, porque es cómo los edificios se muestran y qué es lo que uno ve, o cómo los entiende. Ahora, en esa complejidad es que nosotros nos empezamos a preocupar de qué es lo que pasa con este tipo de edificios, ¿verdad?, que desde finales de la década de los años 90 del siglo pasado empezó a proliferar en Santiago, ¿verdad?, con una tipología que se basa en la transparencia y con soluciones que tienden a ser más bien sumamente homogéneas, ¿verdad? Ahora, estos edificios son además, tienen un valor de mercado que es bastante alto. De hecho, tienen una estratificación de mercado que es bastante alta y por lo tanto también ofrecen unas expectativas o venden un producto que tiene un cierto estándar, ¿verdad? Aquí yo en algún momento saqué algunas imágenes, ¿verdad?, del portal inmobiliario para mostrarle qué es lo que se vende, y lo que se vende o lo que se ofrece, ¿verdad?, son edificios donde se puede ver la cordillera, ¿verdad?, donde se trabaja en ambientes perfectamente iluminados, donde el valor del sistema envolvente, el sistema de fachada, está en que yo veo afuera, ¿verdad? Y yo estoy trabajando y al mismo tiempo disfrutando de un contexto, y ese contexto es parte crucial de este producto que se vende, ¿verdad? Sin embargo, si uno va a estos edificios, la realidad es la que está al lado izquierdo, que es que las fachadas están cerradas con cortinas, ¿verdad?, que tienen que bloquear el sol cuando llega de forma directa. Esta superiluminación en realidad no es tal, tienen que estar siempre funcionando con luz artificial, y esta transparencia que se ofrece como promesa de visibilidad de paisaje muchas veces no se cumple, ¿verdad?, porque la tipología arquitectónica obliga a que tiene que necesariamente existir espacios que son completamente ciegos. Ahora, en esta diferencia entre las expectativas y la realidad, nosotros partimos trabajando más o menos desde el año 2010, intentando respondernos a algunas preguntas, ¿verdad?, que básicamente se pueden resumir diciendo en que nos preguntamos cómo funcionan estos edificios,
cuánto cuesta que funcionen así y qué es lo que logran, ¿verdad? Vale decir, qué es lo que se está efectivamente pagando. Y para eso lo que hicimos fue hacer varios proyectos en que llenamos distintos edificios, ¿verdad? Con sensores para saber cuánta energía consumen, ¿verdad? Y y qué es lo que logran con ese gasto. Hasta llegar, ¿verdad? En el año 2015 a un proyecto, ¿verdad? En que ya empezamos a trabajar en la solución. Aquí falta el último proyecto, ¿verdad? Que es el que les voy a mostrar, pero que ya nos empezamos a preguntar, bueno, una vez dimensionado este problema, ¿qué es lo que podemos hacer para arreglarlo? Ahora, se trata de un mercado que sigue en franco crecimiento, que solamente tuvo un estancamiento asociado a lo que ocurrió con la pandemia y seguramente va a retomar, como toda la economía de nuestro país, ¿verdad? En algún momento pronto, pero sin embargo ha ido acumulando una cantidad de metros cuadrados que están resueltos de esta manera, donde el sistema más crítico, ¿verdad? Que es este de los muros cortinas, ocupa más o menos el 64% del mercado. Vale decir, es un problema más o menos voluminoso. Y lo que hicimos, ¿verdad? Fue empezar a ver o a preguntarnos cuál es la correlación entre el sistema de fachada, ¿verdad? Y las demandas de energía que tienen los edificios. Este es un ejercicio hecho con las cuentas de los edificios, ¿verdad? Así, pidiendo a cada uno de los administradores que nos den las cuentas de la luz. Y nos dimos cuenta que existe esta correlación. Lo que hay abajo es el porcentaje de transparencia de la fachada, es decir, cuánto de la fachada es vidriada, ¿verdad? Entonces están ahí de 25 a 35, de 35 a 45, etcétera, hasta de 95 a 100. Y lo que están en las barras es el consumo de energía en kilowatts por metro cuadrado en los meses de enero y julio, combinando cuentas de 2 años consecutivos. Y si ustedes se fijan, ¿verdad? El consumo de energía es bastante correlativo con la transparencia. También nos propusimos saber, ¿verdad?, cómo funciona esta cuestión, ¿verdad? Y con varias encuestas, qué sé yo, aquí hay algunas con algunas preguntas que simplemente ponen el punto respecto al problema. Nos dimos cuenta que es más o menos el 40% de los edificios que constantemente tienen quejas respecto al funcionamiento o al confort por parte de los usuarios. Ese es el gráfico que está a la izquierda. Incluso hay algunos edificios donde los administradores nos decían que lo que preferían hacer era descolgar el teléfono, ¿verdad? Cuando la temperatura exterior superaba los 27, 28 grados, porque realmente no podían hacer nada y seguían recibiendo y recibiendo llamadas, ¿verdad? Ahora, por otro lado, al hacer estas auditorías energéticas, que son estas mediciones que yo les comenté, también nos dimos cuenta que en promedio estos edificios están fuera de la zona de confort térmico, más o menos el 64%, ¿verdad? Del tiempo, o el 64% de los edificios no alcanzan, ¿verdad?, en verano a cumplir su rol, ¿verdad? Para decir, la energía que gastan no les sirve por, ¿cómo se llama?, no alcanzar la zona de confort, ¿verdad?, que se busca que tengan, ¿verdad? O sea, si se está gastando en energía, debieran cumplir con lo que se supone, o con el objetivo que se supone tiene ese gasto, ¿verdad? Y lo mismo, ¿verdad? Y todavía más crítico es lo que pasa con el confort lumínico, ¿verdad? Aquí nosotros pusimos luxómetros en distintos puestos de trabajo, ¿verdad? Estas son mediciones hechas ¿cómo se llama?, durante un año completo, con encuestas hechas en las distintas estaciones, bueno, pero y también la iluminación está medida instrumentalmente, ¿verdad? Y hay un 85% del tiempo, ¿verdad?, que estos edificios en promedio no cumplen con los estándares lumínicos, aun cuando esta promesa de la transparencia en realidad también es una promesa de luz y que igualmente funcionan con luz artificial. Por lo tanto, nos encontramos con un problema, ¿verdad? Otro aspecto de esta cuestión es que todos estos edificios, más o menos, por lo menos hasta el año el 2010 y el 2015, se construyeron en base a la misma tecnología.
desde el punto de vista, la misma tecnología para los sistemas de climatización, ¿verdad? Que es el sistema que se denomina Chiller y Fancoil, que es un sistema centralizado, ¿verdad? Que tiene unas grandes máquinas refrigeradoras en la azotea y que distribuyen el aire por un sistema de ductos, ¿verdad? Es un sistema que tiene una gran complejidad porque el aire se produce en una parte, ¿verdad? Y se tiene que distribuir uniformemente por todo el edificio. Y normalmente los sistemas de clima se calculan desde el punto de vista de su renovación para funcionar 30 años, a excepción justo de este sistema, ¿verdad? Que requiere un importante upgrade o cambio o mejoramiento, ¿verdad? A los 15, porque no llega a tener los 30. A los 15 no hay que cambiarlo, pero sí hay que hacer una inversión importante de upgrade, ¿verdad? De todos los fittings y sistemas, sobre todo de los ductos, ¿verdad? Que tiene una gran complejidad y que a los 15 años ya no están cumpliendo su función. Muchos de ellos están contaminados, etcétera, ¿verdad? Esto es lo que dice la norma, ¿verdad? No necesariamente lo que los edificios hacen. Y la norma lo dice, ¿verdad? Para que se cumpla con el estándar que se supone que este sistema tiene que brindar al edificio. Y lo que hicimos fue poner todos los edificios, ¿verdad? Más o menos que se construyeron entre el año 2010 y el 2000, perdón, y el 2012, y viendo más o menos cuándo cada uno de esos edificios, ¿verdad? Va a tener ese problema, ¿verdad? A los 15 años. Y ahí vemos, ¿verdad? Más o menos va a haber un edificio, hubo un edificio el 2015, un edificio el 2016, se fue sumando, etcétera, etcétera, hasta que al pasar de los años, ¿verdad? Vamos acumulando edificios, ¿verdad? Que tienen este problema y que están construidos con esta tipología. Y en esta misma lógica, ¿verdad? Es que nosotros pensamos este proyecto. Y aquí hay una curva que lo que muestra es la cantidad de metros cuadrados de fachada que se van a ir acumulando o que se fueron acumulando en el tiempo, caducas, ¿verdad? Producto de el uso de este sistema de clima, ¿verdad? Además, funcionando de la manera que les describía, sin poder cumplir con su rol, gastando toda la energía que gastan, pero no llegando a los estándares que se esperan. Y calculamos nosotros, ¿verdad? Que por ahí, por el año 2022, 2023, ¿verdad? Iba a empezar a existir, ¿verdad? Un mercado relativamente interesante para sacar una solución que ayudara a resolver el problema de estos edificios cuando ya hay sobre 200.000 metros cuadrados. Eso ya para la industria se transforma en una posibilidad interesante, ¿verdad? O sea, un potencial mercado. La solución se basa en lo siguiente. Estos son unos esquemas que muestran la irradiación solar que llega a las distintas fachadas de los edificios. A la izquierda está primero el verano, abajo el otoño, ¿verdad? Ordenado por fachadas oriente, poniente, norte y sur. Y a la derecha está lo mismo, ¿verdad? Por orientación para primavera e invierno. Lo que importa es que miren los colores. Porque si comparan norte con norte, ¿verdad? En las distintas estaciones ustedes se van a dar cuenta que la intensidad de radiación que reciben es completamente variable, ¿verdad? Está constantemente cambiando, no es lo mismo. Esto está hecho como un resumen a nivel de estación, pero si uno va a las horas del día, esto pasa también, ¿verdad? Por lo tanto, lo que sí está claro es que la irradiación solar que reciben las fachadas está constantemente cambiando. Sin embargo, la solución de estos edificios es relativamente uniforme. Hay ciertas variaciones en algunos casos, ¿verdad? Pero lo normal es que es bastante uniforme para enfrentar un fenómeno que varía de esta manera. Y lo que nos dimos cuenta, ¿verdad? Es que uno podría analizar cuál es la insolación, ¿verdad? Dividir la fachada en zonas y tener soluciones que por lo menos sean capaces de responder a cada una de esas zonas, ¿verdad? Aquí hay unos análisis que tienen unas isorradiantes en las distintas orientaciones, ¿verdad? Y cómo uno podría estratificar una zonificación de la fachada para pensarla distinto. O por lo menos analizar una solución de fachada que tenga esas variaciones por lo menos asociadas a cuánto sol le llega.
Ahora, el problema, ¿verdad?, es que uno quiere mirar, ¿verdad? Pero mirar es contradictorio con el ingreso de radiación, porque el ingreso de radiación lo que hace es generar más calor. Por otro lado, también ingresa la luz, pero la luz, cuando es excesiva, genera también problemas de disconfort, que son el deslumbramiento, que es cuando aparece ese señor, ¿verdad?, ahí con los lentes oscuros. Y la solución es la que aparece aquí en este esquema, ¿verdad?, que es poner unas cortinas que funcionan en el fondo como unos radiadores captadores de calor que luego reirradian al interior, lo mismo que hacen los vidrios. Y la solución, ¿verdad?, estándar existente desde la cual nosotros partimos, ¿verdad?, para generar este proyecto es esta, ¿verdad? Nosotros estamos buscando hacer algo que supere o que mejore esta solución que es la estándar en el mercado. Y le llamamos fachada variable, que la pensamos como un sistema de fachada que es complejo, ¿verdad? Porque tiene que ir variando según cómo llega el sol, según la cantidad de luz, según las vistas, ¿verdad? Y aquí está, yo diría, como excesivamente complejizado, ¿verdad? Pero es para mostrar simplemente que así como cambia el sol, como cambian las condiciones de contexto, nos preguntamos por qué la fachada podría variar, ¿verdad?, con la misma lógica. Y le pusimos digamos, como un objetivo también, es que este concepto de fachada variable tenía que ser una manera, ¿verdad?, de integrar el trabajo de distintas industrias, ¿verdad?, en un concepto nuevo. Esto es bastante importante porque no le pedimos a la industria que genere algo distinto, sino más bien que nos permita, o sea, nosotros usar sus productos y a esos productos darle inteligencia, de tal manera de ser capaces de responder a esta complejidad. Y así planteamos este concepto, ¿verdad?, que lo definimos la fachada variable como una tecnología para la gestión del desempeño visual, lumínico y solar de sistemas de fachadas de edificios, dotándolos de inteligencia en los ámbitos tanto del diseño como de la operación. En el ámbito del diseño, ¿verdad?, considera un proceso iterativo de mediciones de laboratorio y modelación a partir de prototipos de bajo costo, cosa que es muy importante para la industria, porque prototipar fachadas es quizás de las cosas más caras que se puede hacer, y la industria para hacerlo, ¿verdad?, va más o menos a la segura de poder cerrar el negocio. Nosotros diseñamos un sistema donde los aspectos que tienen que ver con la luz, con la visibilidad y con el control solar se pudieran hacer a escala, lo cual lo hace un proyecto, ¿verdad?, un prototipo más bien como de maqueta, ¿verdad?, en escala 1.5, a pesar que hay que tener ciertos protocolos de material y qué sé yo. Y en el ámbito de la operación, ¿verdad?, este concepto permite manejar la interacción de la fachada con el clima exterior para entregar condiciones de funcionamiento adecuadas a los requerimientos interiores del usuario. Vale decir, la fachada no solamente tiene que variar según lo que pasa afuera, sino también según lo que se quiere por dentro, ¿verdad? Porque yo puedo tener distintos tipos de usos, ¿verdad? Y la fachada tiene que permitirme que todos ellos se puedan desarrollar en el interior. Y digamos, el concepto básico son estos esquemas que están ahí, que una fachada puede ser desde una ventana, ¿verdad?, un sistema transparente, un sistema con protección solar, hasta un sistema móvil, que es el realmente complejo, ¿verdad?, y que nos propusimos empezar a desarrollar. Desde el punto de vista metodológico, esto es un sistema, ¿verdad?, que, como les dije, se piensa desde el proyecto. Contamos con un laboratorio, ¿verdad?, de prototipado en escala 1:5. Ese laboratorio lo que permite, ustedes ven ahí que hay esos 4 ¿cómo se llama?, cámaras de medición, ¿verdad?, que permite poner sistemas que sean dinámicos, ¿verdad?, con motores y qué sé yo, o que sean estáticos. Pero lo importante es que uno puede iterar probando distintas alternativas de un mismo diseño, ya sea, no sé, tamaños, colores o qué sé yo, pero probarlos todos al mismo tiempo. Y al mismo tiempo, los resultados que se logran en este laboratorio, cuyo objetivo es medir propiedades ópticas, ¿verdad? Vale decir,
cuánta luz pasa, ¿verdad? Cuánta radiación reflejan, etcétera. Son datos que luego se llevan a modelos digitales, ¿verdad? Que son los que permiten realmente luego tener modelos calibrados de laboratorio y que nos van a permitir luego entrar en un diseño, digamos, con un nivel de precisión en el desarrollo bastante alto, en el desarrollo de los resultados, ¿verdad? De los análisis, porque las propiedades ópticas están medidas efectivamente, y no son las propiedades ópticas del material, sino más bien del complejo de fachada que se está desarrollando. Este laboratorio, además, es un laboratorio que ya está patentado, ¿verdad? Este es un activo, ¿verdad?, que tenemos en nuestro grupo, y que la idea, por supuesto, es también una unidad de negocio que permita dar un servicio de diseño, ¿verdad?, a los arquitectos, y que ocupamos, ¿verdad?, y diseñamos especialmente para este concepto de fachada variable. Aquí hay unos videos, por ejemplo, de algunos prototipos, ¿verdad?, que se mecanizaron y estaban puestos, se pusieron en el laboratorio. No tenía videos, o no encontré videos para mostrárselos puestos todos en las cámaras, ¿verdad? Pero aquí hay lo que desarrollamos primero fueron algunos conceptos, ¿verdad? Que este era de transformación, de torsión, de sobreposición, ¿verdad? Que son en el fondo conceptos geométricos para aplicar en el sistema envolvente, y esa misma geometría es la que tenía, digamos, el objetivo de controlar estas tres, digamos, indicadores o objetivos que teníamos, que era controlar la luz, la radiación y la visibilidad. Ahí. Ahora, la pregunta más importante que hacerse, porque era de todas maneras la clave del costo de esta cuestión, era cómo controlarlas, vale decir, cómo moverlas. Y ahí es donde vino, diría yo, como la principal innovación de lo que estamos haciendo, porque lo que hemos visto hasta ahora es más o menos sentido común y diseño. Y fue el diseño de un sistema de control en base a fotografía, ¿verdad? Lo que ustedes ven en la primera imagen es ahí a la izquierda, es una foto de modelo, ¿verdad? Pero la fotografía en el fondo es un sistema de píxeles que contienen información lumínica, y lo que nos propusimos hacer es trabajar en base a esa información, que es una base de datos que las imágenes tienen, ¿verdad? Y que además era una tecnología de uso bastante común. Ya todos vemos cámaras desde el celular a todas partes, ¿verdad? Todos los edificios están llenos de cámaras y de sistemas de seguridad. Y lo que nos propusimos fue trabajar en base a esa información, una cuestión que en otros campos disciplinares se hace hace tiempo, ¿verdad? Sobre todo en la agricultura, donde se trabaja con fotos satelitales, y a partir de esas fotos se puede interpretar crecimientos de plantas y qué sé yo, ¿verdad? Y en base a este sistema de lectura fotométrica, ¿verdad? Diseñamos un algoritmo de control, vale decir, una lógica de entender esa información lumínica, que luego se traspasó a un software, ¿verdad? Que ahí está el esquema, ¿verdad?, de la arquitectura del software, que iba a ser capaz de controlar o mover, ¿verdad?, estos sistemas de envolvente para asociar lo que pasa afuera con lo que pasa adentro y hacer que la fachada tenga o tome, ¿verdad?, la configuración que sea congruente con esa relación. Aquí hay unos esquemas de cómo funciona ese sistema de control. Simplemente vean aquí que todas las barras que hay son todas bastante parecidas, ¿verdad? Las barras son 3 por cada una de las mediciones, y que es una blanca, una achurada, ¿verdad?, y una negra, que si ustedes se fijan constantemente tienen más o menos el mismo tamaño y varían poco. Ahora, para llegar a que todas esas variables midan lo mismo, la línea roja lo que muestra es cuánto tuvimos que mover la fachada. El rojo lo que muestra son las posiciones del sistema
en las distintas posiciones, y estas barras muestran cómo haciendo esas variaciones lo que logramos es tener una misma iluminación, ¿verdad? Una misma transmisión solar y una misma visibilidad. No vamos a entrar, ¿verdad?, como mucho más en esto. Lo que me interesa para que se entienda, digamos, el concepto, que es que para que todos los gráficos se parezcan, esa línea roja es la que se tiene que estar moviendo y es la que se está moviendo en base a las fotos, con ese algoritmo de control, ¿verdad? Y con ese software que fuimos desarrollando para que esta cuestión se pudiera controlar de esa manera. Llegamos después a armar esto en escala 1 a 1, ¿verdad? Y la facultad, ¿verdad?, nos permitió utilizar un edificio, ¿verdad?, que está en esa fotografía abajo, donde ya aparece cómo aplicar esto ya no en un contexto de laboratorio, sino que en un contexto real, ¿verdad?, donde el problema que había era este que aparece en el esquema de la izquierda, que es que la orientación que tienen los recintos donde íbamos a trabajar era, digamos, como invertida, en el sentido que durante la mañana la luz y el sol le llega desde atrás, y en la tarde le llega desde adelante porque es una orientación surponiente, ¿verdad? Por lo tanto, el diseño, que es el que está a la derecha, que propusimos fue esta celosía vertical compuesta, que tiene una parte que está destinada a trabajar con la luz, ¿verdad?, cuando viene de atrás, y otra parte, ¿verdad?, que está destinada a trabajar con la radiación y con las vistas, que es la parte de abajo. Bueno, y al moverse, ¿verdad?, esto permite tener o controlar, según las horas del día o según la posición del sol, cuál es el desempeño que se logra. Y todo esto hecho además, ¿verdad?, con productos de mercado, ¿verdad? Nosotros trabajamos acá con 3 empresas en este desarrollo, con Hunter Douglas, ¿verdad?, con Vidrios Lirquén y con Glastec, ¿verdad?, que son especialistas en los muros cortinas. Y todo esto, ¿verdad?, está hecho con productos que estas empresas hacen normalmente. Lo que nosotros hicimos fue, como decíamos en este concepto de fachada variable, es otorgarle a productos de mercado inteligencia. Aquí hay un video, ¿verdad?, que todavía son renders de cómo nos imaginábamos esto. Ustedes ven la diferencia. Esto está mostrando que pasa a las 7 de la tarde, a las 9 de la mañana, a las 4 de la tarde, cómo se supone que esta fachada iba a tener que ir variando y acomodarse, ¿verdad?, a según dónde está el sol, ¿verdad?, y qué es lo que se quiere en el interior, y siempre intentando mantener un estándar de visibilidad hacia el exterior. Este ya es el proyecto construido. Este video simplemente lo que muestra es cómo funciona, ¿verdad?, esto. Pero aquí hay algunas imágenes que muestran cuál es el resultado. Estas son imágenes hechas más bien en el laboratorio, porque es la que tenía más a mano para armar estos videos, o sea, estaban armados estos videos, ¿verdad? Este es el caso de un día nublado. Ahí están viendo en la imagen cómo con un día nublado reacciona el sistema, ¿verdad? Y en el gráfico de la izquierda hay 3 cosas. Primero, una franja amarilla que dice dónde o cuál es el rango de luz que se espera tener en el interior, ¿verdad?, para lograr el confort. En amarillo es cuál es la luz que efectivamente medimos en el interior. Y esa línea azul con unos puntitos es cómo se mueve la fachada para lograr mantener dentro de ese rango de confort
la iluminación interior. Entonces, ustedes se fijan, claro, la fachada en este día se mueve bastante, ¿verdad? Para poder mantener un cierto rango de iluminación en el interior que sea aceptable. Ahora, siendo un día nublado, ¿verdad? Por supuesto que hay valores o hay horas del día en que la cuestión simplemente la luz no llega, pero porque no hay luz, digamos, o no es suficiente. Esto es lo que ocurre en un día soleado. Ahí ustedes ven cómo ahí está pasando el sol, ¿verdad? Y el sistema de protección está cerrado. Luego, al llegar o traspasar al otro lado del cerro, el sistema ya se puede abrir. Y todo esto lo va percibiendo, ¿verdad? A través de estas imágenes. Y en este caso, el gráfico que muestra lo mismo. El sistema de fachada se mueve muchísimo menos, ¿verdad? Porque el día es completamente soleado, pero logra llevar los niveles de iluminación al rango, ¿verdad?, que se espera como zona de confort de iluminación interior. Ahora, otro aspecto que para nosotros es bien importante es que, puesto que estos son unos proyectos que están pensados para transferir, en el fondo es cuál es la viabilidad que tiene. Yo les había contado que a los 15 años estos edificios tienen un problema importante que resolver, ¿verdad? Y nosotros hicimos un análisis de qué pasa con la inversión de ese arreglo, ¿verdad? Y cómo lograr un retorno de la inversión que incorpore el arreglo que hay que hacer, más un arreglo de la envolvente. Y ese retorno es por la vía del ahorro de energía que este sistema permitiría tener al edificio, vale decir, el ahorro es cuánta energía deja de gastar, y por otro lado también por la posibilidad de llegar o de alcanzar efectivamente los rangos de confort que se espera, lo cual significa, ¿verdad?, no solamente estar mejor, sino también mejorar la productividad de la gente que trabaja ahí. Y nos dimos cuenta, ¿verdad?, que en general este es un proyecto que para más del 50% del mercado sería rentable, ¿verdad? Para un tercio más o menos sería un costo razonable. Quiero decir que valdría la pena eventualmente hacer una inversión de este tipo porque las diferencias son realmente bajas, ¿verdad? De 2.000 a 6.000 UF o 10.000 UF. Y por otro lado, los no rentables son bastante pocos y se da por cuestiones singulares que tienen que ver con la cantidad, ¿verdad?, de energía que esos edificios efectivamente consumen. Sin embargo, estos resultados lo que nos permitieron, ¿verdad?, es ir empezando a amasar, ¿verdad?, la posibilidad de empaquetar esta cuestión, ¿verdad?, y de poder gestionar los fondos para poder transformar esto ya en un spin-off de venta, ¿verdad?, de este concepto para implementarlo en edificios en Santiago. Y para cerrar, les quería mostrar cuáles son nuestros desafíos futuros en relación a este concepto, ¿verdad? Y estamos metidos en dos temas que son estos actuadores termomecánicos cuya característica, ¿verdad?, es que lo que permiten es simplemente calentando un émbolo, ¿verdad?, que contiene unas parafinas que se dilaten y contraen con el calor, encontrar sistemas que sean de efectivamente consumo cero de energía, completamente, ¿verdad?, autónomos. Y el otro es empezar a trabajar en los sistemas de dobles pieles vegetales para poder sistematizarlos, ¿verdad? Nosotros ya hemos estudiado esta temática y lo que hemos podido demostrar, ¿verdad?, es que utilizando bien o racionalmente, ¿verdad?, los dobles pieles vegetales en el clima de Santiago, es posible bajar la temperatura en un promedio de 3 o 4 grados, ¿verdad?, en la cámara. Eso significa que el espacio interior no recibiría los 37 grados que puede haber afuera, o 32, 37, realmente es muy eventual. Pero además lo que hace es subir la humedad relativa, lo cual hace también
que contar con cámaras de menor temperatura y mayor humedad disminuiría también el trabajo de los sistemas de clima al interactuar con este ambiente modificado que producen las plantas. Creo que eso es todo. Simplemente decirles que este proyecto es un proyecto financiado por, ya no es CONICYT, es la NIT, ¿verdad? Y que se desarrolló en conjunto con Hunter Douglas, Glaste, Lirquien, ¿verdad? La Escuela de Arquitectura, y que su nombre es de fachada variable, solución de fachada dinámica en base a patrones de movimiento coordinado para el control solar y lumínico aplicable en Santiago. Eso es, muchas gracias, ¿verdad? Espero que les haya resultado en cierta manera como interesante, y que si es que hay alguien acá que le interese, que nos contacte, ¿verdad? Porque estamos justamente en este momento trabajando en el empaquetamiento para llevar esto al mercado. Bueno, a mí me parece un proyecto extraordinario, la verdad, y me iban surgiendo un montón de preguntas que al mismo tiempo que hay haciendo la exposición, me las iba respondiendo, entonces al final ya no te las voy a hacer. Pero sé que hay un par de preguntas de la gente que está mirando tu presentación, así que vamos a ver, las vamos a subir y las vamos a ir respondiendo. Fernanda Aranda dice, hola, ¿cómo es la vejez de la fachada variable? La gracia que tiene, a ver, tiene la misma fachada, es el secreto de trabajar con productos de mercado, es que todo esto no es distinto de lo que existe hoy y de lo que la industria desarrolla. Por lo tanto, la vejez está asociada a lo que la industria hace. Lo que nosotros, o sea, en el fondo, el concepto que nosotros desarrollamos consiste en lo mismo que un sistema de seguridad, ¿verdad? La diferencia es el software, ¿verdad? Y el hardware de control, que tienen la misma caducidad, digamos, que puede tener cualquier computador, digamos, ¿verdad? Quiero decir, son caducidades más bien tecnológicas, claro, que son mucho antes que caducidades físicas, digamos. Por lo tanto, o sea, yo podría todavía trabajar en Windows XP si quisiera, ¿verdad? Pero ya como que no, uno ya como que no lo puede hacer. Por lo tanto, son caducidades. No te digo que esto no vaya a requerir mantención, porque evidentemente sí lo es. La empresa, y justamente la idea de trabajar con estas empresas, ¿verdad? Que son las líderes en el mercado, en el área de fachada, es que hay un respaldo, ¿verdad? De mantención que está asociado al propio, ¿verdad? Sistema de trabajo que estas empresas tienen. Bueno, claro, y como son estas tremendas compañías, en el fondo falla una pieza o se rompe una pieza, esa pieza se cambia, es como una persiana en el fondo. Exactamente. Entonces, además, entra en el mismo sistema de garantía, digamos, claro, como cualquier... Claro, entonces eso hace que sea muy atractivo. María Adriana Gebauer Muñoz dice, sería importante saber cómo es el sistema de mantención del sistema. La mantención, digo, es la misma, ¿verdad? Lo que requiere es limpieza. Ahora, de hecho, es igual que cualquiera de los sistemas motorizados que hoy existen, ¿verdad? La diferencia es que la manera como se ocupan es on-off o con un dimeo. No tienen el sistema de reactividad, ¿verdad? Que nosotros desarrollamos. De hecho, hay varios edificios funcionando así en Santiago. El Centro de Innovación de la Católica, ¿verdad? Tiene el mismo motor exactamente y prácticamente la misma tipología o el mismo tipo de protección de otros tamaños, eso sí, que nosotros ocupamos acá. Y claro, la diferencia es que tienen un sistema on-off, ¿verdad? O sea, se abren o se cierran. Por lo tanto, la mantención, ¿verdad? Es la de cualquier sistema de fachada motorizada. Mira, yo me acuerdo, yo estudié en la Universidad Mayor y soy de los primeros de la escuela. Cuando entré a la universidad estaba en una casa de Invespucio y que toda la fachada principal de la casa daba hacia el oriente. Y tenía un sistema de doble fachada con unas celosías gigantes que eran manuales.
que me imagino yo que esto básicamente es lo mismo, pero con la alta tecnología tanto de los productos como del sistema. Entonces, claro, que me imagino que en esa época la gente iba y hacía crack y la cerraba nomás y se acababa la luz. Claro. Aquí tenemos la ventaja que gracias a los productos y a la tecnología podemos ir cerrándolo y ir haciendo que funcione y ir manteniendo la iluminación y además la temperatura. Ahora, de todas maneras, hay una especie como de super barrera, de barrera, digamos, como comercial o de percepción, que es que la gente, en el fondo, incluso los arquitectos, yo he hablado con Bram, ¿verdad?, ¿cómo se llama?, sobre el edificio Oceánica, dice que nos contaba que jamás haría de nuevo un sistema automatizado. Pero, claro, hay un par de cosas que en este caso son distintas, ¿verdad? Lo primero, el sistema de lectura, que no es un sistema de sensores, lo cual lo hace bastante más simple. Claro. Es un sistema de fotografía. Y por otro lado, que la gestión, en el caso de Transoceánica, no tenía tecnología que dependiera de Chile. Ellos tenían una central, de hecho, si tenían un problema, en Alemania se arreglaba. Por lo tanto, el desafío nuestro, ¿verdad?, es que en este consorcio de empresas se logre, ¿verdad?, efectivamente armar una solución o un producto, ¿verdad?, que sea capaz de dar el servicio completo, ¿verdad? De hecho, la empresa que trabaja con nosotros en la automatización sí es capaz de hacerlo, digamos. Perfecto. Bueno, Luis Fernando Barriales Revilla dice, buenas tardes, según la última parte de la ponencia, donde se menciona utilizar pieles vegetales, estas serían según las estaciones del año. Saludos desde Lima, mira. Ah, mira, qué bueno. Mira, lo que pasa es que, a ver, lo que nosotros buscaríamos en las fachadas vegetales, ¿verdad?, es justamente esta variación que ciertamente está asociada a las estaciones del año. Lo que uno esperaría, ¿verdad?, es que en invierno, porque las hojas de las plantas son caducas, pueda entrar la radiación solar, ¿verdad? Y en verano, ¿verdad?, el follaje esté en su máxima expresión, ¿verdad?, generando esta cámara de temperatura que es la que nosotros pudimos medir como con alta eficiencia. Claro, una fachada, una doble piel vegetal no es algo que se quite y se ponga, ¿verdad? Por lo tanto, es algo para todas las estaciones del año. Y en gran parte el diseño es el que va a determinar dónde sí, dónde no, cuánto no, ¿verdad? Y qué tipo de vegetal. Ahora, en esto, por lo menos en Chile, hay muy poca, digamos, información sistemática, ¿verdad? Y por eso nosotros lo vemos como un posible desarrollo futuro, ¿verdad? Bajo este mismo concepto de la variabilidad, pero que en este caso sería una variabilidad, digamos, natural. Hubo un intento ahí en la calle El Bosque, no sé si tú te acuerdas. No, nosotros medimos eso, funciona súper bien esa. Pero, Claro. pero ya no está. O sea, el edificio está, pero ya no tiene plantas. Sí, no lo he visto que no tenga planta. Pues, tú dices, el consorcio. El consorcio, sí, que se le ¿Tiene fueron planta? sacando No sé, porque finalmente crecieron. hace rato que no paso por ahí realmente, pero Sí, ya no tiene. claro, por ejemplo, el edificio consorcio, si bien la fachada cuando funcionaba o cuando estaba, funcionaba fantástico, claro, el edificio completo no. Claro. Claro. Que ese es como el punto, porque en el fondo tenía una fachada súper transparente hacia el oriente, por lo tanto, si bien cubría parte del poniente, no hacía el mismo trabajo en todas las orientaciones. Y por otro lado, el desafío más grande de esta cuestión, ¿verdad?, o de esta variabilidad de los sistemas de envolvente, es trabajar de forma coordinada con los sistemas de clima, que también es un desafío grande, porque lo que ocurre normalmente es que los ingenieros de clima lo que quieren es cortar el edificio, hacer un refrigerador, ¿verdad?, que ellos puedan asegurar que lo controlan. De hecho, este concepto nosotros lo hemos desarrollado en proyectos bien grandes, ¿verdad? Y la piedra de tope siempre ha sido la ingeniería de clima, que no hemos tenido que llamar a asesores alemanes para que trabajen con nosotros, ¿verdad? Y nos ayuden como a convencer al cliente, ¿verdad?, de que es posible. Y de hecho, se está empezando, quedó parado el proyecto en, ¿cómo se llama?,
por la pandemia y qué sé yo, pero un sistema que ocupa una envolvente verde, ¿verdad? Y un sistema asociado a una chimenea solar en un edificio de oficinas, ¿verdad? Que es un concepto que desarrollamos nosotros también y que esperamos que se pueda implementar. Excelente. Y volviendo al tema de la capa vegetal, que me quedó como una duda. ¿Cómo se puede controlar? Porque finalmente con el otro sistema, con el sistema de fachada variable mecanizada, eso se controla automáticamente, la entrada de la luz. Las plantas crecen. Y muchas veces Claro. no hay acceso desde la fachada interior del edificio a ir modificando y teniendo en cuenta... Eso es diseño. O sea, quiero decir, eso es 100% diseño, ¿verdad? O sea, en el fondo hay que discriminar, ¿verdad? Cómo crece la planta, hasta dónde crece. claro. Y es un problema como del diseño, del soporte. Lo que nosotros desarrollamos, por ejemplo, en este proyecto que yo te comento, ¿verdad? Había unas zonas de la fachada que sí tenían, ¿cómo se llama? La fachada verde y otras zonas que no, de tal manera de compensar. Ahora, uno parte de la base, de todas maneras, que poner plantas en la fachada significa perder luz. Claro. Y la pregunta no es cuánta luz tengo, sino cuánta menos luz pierdo. Exacto. ¿Verdad? Por lo tanto, las estrategias de iluminación natural se tienen que trabajar, digamos, como en paralelo y resolviendo en coordinación con la envolvente vegetal, digamos. Así es. Bueno, Claudio, quiero agradecerte infinitamente esta charla que a mí me quedó clarísimo. Como te decía, incluso, bueno, ahí te ponen unos aplausitos, Santiago Molina. Muchas gracias. Yo también te aplaudo. Muy interesante, dice José Lagos. La verdad que, como te decía, yo estaba anotando algunas preguntas y mientras las anotaba, tú ibas hablando y las iba borrando porque fue clarísima la exposición y me parece que es un proyectazo que tiene mucho potencial y que lo que entiendo es que no solamente se puede implementar en un nuevo proyecto, sino que en edificios en los cuales hay que meterse después de estos 15 años o en el momento que haya que empezar a trabajar en las soluciones que vienen a posterior de las posibles fallas de los sistemas, digamos. Claro, nosotros lo que esperamos es terminar ahí en Las Condes Design con un local. Excelente. Y con una fachada que se mueva. Exactamente. Ya, excelente. Bueno, te mando un abrazo muy fuerte. Igualmente, Marcial, muchas gracias, mucho gusto. Igualmente. Y no sé cuánta gente habrá habido, pero muchas gracias a quienes estuvieron mirando, ¿verdad?, esta cuestión. Bueno, y quiero agradecer, por supuesto, a la Facultad de Arquitectura y Diseño de Diseño y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica y al Magíster. Inscríbanse, averigüen porque es muy interesante. Así, bueno, este es el tipo de cosas, o sea, estos son proyectos más digamos, más grandes, digamos, pero es el tipo de cosas que nosotros enseñamos, ¿verdad?, en nuestro programa. Así que, bueno, así que muchas felicidades. Ahí la gente te sigue dando las gracias, te sigue felicitando. Viste que hay mucha gente. Muchas gracias por la presentación de esta tecnología, dice Tomás Zúñiga. Y la verdad que, bueno, nosotros como Las Condes Design estamos felices de que haya sido el primero de este año. Muchas gracias. Y esperamos que cuando empieces a implementar o tengas algunas otras cosas dentro de MASE, nos vengas a contar. Ni un problema. Así que muchas gracias de nuevo, Claudio. Muchas gracias a todos los asistentes del día de hoy. Y nos veremos en una próxima oportunidad muy pronto aquí en Las Condes Design. Muchas gracias. Okay. Chao, chao. ¿Qué mejor que disfrutar tu jardín? Habilitar esos espacios para gozar del cielo, la luz, el viento, esa terraza donde puedes reunirte con tus amigos y tener una conversación maravillosa. Ven a Las Condes Design, en el alma de tu proyecto, en el centro de tu casa.